Feliz sábado, hermanos. Buenas noches también. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a reunir a través de este medio para compartir un nuevo tema que tenga que ver con la verdad presente. Como buenos adventistas del séptimo día debemos predicar la verdad presente. Y para ello primero vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta reunión. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, alabado y santificado sea su santo nombre. En este santo sábado le buscamos en oración y también a través del estudio de su palabra, para que usted nos ilumine con su sabiduría, con su verdad, y que nos permita en este día reposar del mundo, del pecado, y reposar aún de nuestras cargas, dejándolas todas en las manos de nuestro Señor Jesús. Sabemos que por medio de Él también somos perdonados de todos nuestros pecados y nuestras faltas, y le pedimos que perdone todos nuestros pecados y nuestras faltas que hemos cometido durante esta semana, y que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que nos expía de todo pecado, ahora nos sirva también para ser limpios, purificados y emblanquecidos, y podamos estar con usted unidos en santidad en este día sábado. Le pedimos la autorización para hacer este estudio pequeño, para compartir con nuestros hermanos nuestra historia, y para ir comprendiendo cada vez más por qué y qué es ser adventista y por qué lo somos. Señor nuestro, quédate con nosotros, quédate con cada uno de nuestros hermanos y bendícelos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, y te pedimos que nos bautices con tu Santo Espíritu y todo sea dirigido por Él. En Cristo Jesús lo pedimos. A ti sea la gloria, la honra y el poder eternamente y por siempre. Amén. Amén. Bueno, como les comentaba, y como ustedes pueden ver allí, lo que vamos a tratar esta noche tiene que ver con el mensaje de 1888. A modo de entregarles si ustedes quieren indagar más sobre este tema y conocer más profundamente qué fue lo que se rechazó en 1888, yo les puedo a ustedes recomendar un libro que se llama, creo que de Ron Spear creo que lo escribió, que se llama, o quizá otro autor, se llama Árboles de Justicia, 1888. El mensaje que rechazaron los adventistas. Ese es el nombre que lleva ese libro. Es pequeño, se llama Árboles de Justicia. En 1888, un poco a modo de introducción, fue una fecha muy, muy crucial para el adventismo y para la humanidad, ciertamente. Para aquel entonces que Cristo quería venir. Yo eso nunca lo había sabido, porque no era adventista de nacimiento. Una vez que llegué a la iglesia adventista supe que Cristo estuvo a punto de venir. Y como adventista no sabía. Yo creo que muchos adventistas que no conocen esto y no saben estas cosas. Pero Cristo no vino precisamente porque la iglesia, tal cual ahora, y lamentablemente, abandonó el mensaje. Desde aquel entonces comenzó a fraguarse lo que hoy estamos viendo como la apostasía omega, o en ese tiempo comenzamos a entrar en la apostasía alfa para finalmente ingresar definitivamente a la apostasía omega. Y todo ocurrió por rechazar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la justificación por la fe. Y la iglesia no quiso aceptar ese mensaje, pero vamos a ver que en realidad no rechazó la totalidad del mensaje, sino que lo que rechazó la iglesia en realidad fue el mensaje de la justificación por la fe, pero en su proceso de santificación. La justificación por la fe está dividida en dos aspectos bastante importantes. El primer aspecto es la justificación por la fe imputada, que es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es un regalo, es un don, y es lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero también tenemos otro aspecto de la justificación por la fe, y esa es la justificación por la fe impartida, que es un proceso de perfección y santificación a través de la obediencia de todos los preceptos, mandamientos y de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice que no es el oidor el justo, sino el hacedor. Y la palabra de Dios en Juan 14, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra, verdad. La palabra no te santifica solamente por leerla.
La palabra te santifica por leerla y por obrarla, por hacerla, por llevarla a cabo en práctica. El Evangelio te santifica cuando tú lo pones en práctica, cuando tú obedeces a los mandamientos, cuando tú obedeces a lo que se te imparte como conocimiento bíblico y espiritual para la edificación y el crecimiento de tu vida espiritual. Si hoy la iglesia está en la situación en la que está, es porque no obedece en realidad al Evangelio. Solamente se cree santa por ser oidora o conocedora de la luz, pero no pone en práctica esa luz. Y vemos que esta situación no es nueva, no es propia de nuestras generaciones, de estas generaciones ulteriores, de estas generaciones postreras, sino en realidad es un mal que viene afectándonos desde hace más de 100 años, puntualmente desde 1888. Debido a esto, les vuelvo a repetir, Cristo no ha venido. La razón por la que Cristo no ha venido es porque tú y yo no estamos preparados y estamos aún en apostasía. La mayoría de nosotros estamos en las ciudades, estamos enfermos, como ustedes pueden ver, estoy un poco agripado. No estamos predicando el mensaje, estamos todos escondidos en las casas porque tenemos miedo de que el coronavirus o que la policía nos tome preso. Entonces estamos todos en una condición paupérrima y tenemos que aceptarlo. Si no lo aceptamos, Dios no nos puede perdonar. Si lo aceptamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos va a perdonar. Pero si no lo hacemos, hermanos, estamos acabados. Y como vamos a ver otras citas más adelante, Dios se buscará a otra gente para terminar esta obra. ¿Qué ocurrió en 1888 en Minneapolis? Esa es la conferencia general, una reunión que hubo allí en ese lugar en Minneapolis en 1888, donde se discutieron temas de extrema importancia para el adventismo y que tú y yo en muchas oportunidades no teníamos conocimiento. Vamos a leer algunos conceptos del espíritu profecía. Vamos a leer lo siguiente. La verdadera fe, mientras confía plenamente en Cristo para la salvación, conducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta por las obras, y eso lo encontramos nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 2, precisamente, y también lo encontramos en el libro de Romanos. Review and Herald, 5 de octubre de 1886. Perfecto. Lo voy a hacer un poquito más atrás esto para que ustedes puedan ver. Ahí sí. 1886. Perdón. Ahí estamos mejor. Bueno, luego tenemos la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Mensajes para los jóvenes, 32. La fe por la cual vivimos, 118, párrafo 2. Creo que FB es la fe por la cual vivimos. Mire lo que dice el último párrafo, la última cita que he compartido. La justicia por la cual somos justificados, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que nos justifica, es la justicia imputada. Eso es lo que aceptan todas las iglesias. Todas las iglesias alrededor del mundo aceptan esto. A excepción de la iglesia católica, aunque digan que cambiaron y todo eso, sabemos que no es así. Roma no cambia. Los que cambian somos nosotros, los protestantes, ¿vale? Entonces, veamos lo siguiente. Quiero que... y dice acá, pero luego hay otro proceso que se llama la justificación por la fe impartida, que es el proceso de la santificación, o es el proceso en que Dios otorga el conocimiento al individuo por medio de la Escritura, por medio de la dirección del Espíritu Santo que recibe cuando es limpiado de sus pecados en la cruz del Calvario. Dios quita esa naturaleza rebelde y humana, carnal, bestial y satánica, para ahora revestirlo de su justicia, de su santidad y de su espíritu, y de esa manera otorgarle a la persona la oportunidad de vencer el pecado como Cristo lo hizo. Comienza el proceso de la santificación que termina con el sellamiento de la persona, cuando alcanza el carácter de Cristo. Todos los salvos a través de la historia, desde Adán hasta el último salvo en el futuro cercano, todos están sellados. No existe nadie en el cielo, nadie que sea salvo en la historia humana
que no tenga el sello de Dios, porque el sello de Dios es el carácter de Dios. Y al cielo no se va nadie sin el carácter de Dios. No se va ningún hombre que no tenga la imagen y semejanza de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Lo otro es mentira que te han contado. Dice acá, la primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad. ¿Qué tan idóneos somos para el cielo? ¿Somos santos para que nos vayamos al cielo? ¿Somos obedientes aquí para obedecer a Dios allá? Si no obedecemos a Dios aquí, ¿cómo le obedeceremos allá? Y si somos desobedientes aquí y pecamos, ¿cómo viviremos en el cielo donde no hay pecado? Tendríamos que ser expulsados nuevamente como lo fue Satanás y como lo fue Adán y Eva del Edén. No tendría sentido. Sería totalmente contraproducente. Cuando el pecador penitente, contrito ante Dios, reconoce la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza para esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por la fe. The Bible Commentary 6070, la fe por la cual vivo, 118, párrafo 3. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, ahora que está muy de moda la religión sentimental, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Esa es la verdadera santificación. La otra es apariencia de piedad, aquella que se cree santo uno por las obras que hace, por dar diezmos, por predicar. Esas son obras. Perfecto, y nosotros no somos salvos por eso, ni somos justificados, ni Dios nos mira santos por aquello. Pero tampoco es una obra que ocurre cuando yo me bautizo. Los evangélicos creen que ellos creen en la doctrina de la carne santa, y muchos adventistas hoy en día también la están creyendo, que es calvinismo, y esa idea dice que yo soy salvo y soy santo cuando me bautizo. Una vez salvo, siempre salvo. Y estoy en un estado de carne santa, en que todo lo que yo haga, para Dios no es pecado. Aunque yo cometa pecado, para Dios no es pecado porque yo estoy en un estado de santidad. Eso es falso. Eso es paganismo. Y eso es lo que creen los cristianos en general y hoy en día los adventistas en forma puntual. Pero la verdadera santificación, como dice el Espíritu Profecía, como dice el Espíritu Santo a través del linaje de White, y quiero que eso quede recalcado. Cuando leemos al linaje de White, no estamos leyendo las ideas de una señora de Estados Unidos, estamos leyendo lo que Dios reveló por medio de esta señora. Por lo tanto, rechazar los escritos de la hermana White es rechazar a Dios y a su Espíritu Santo, y eso sería el pecado que no tiene perdón. Por lo tanto, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante una prolongada y perseverante trabajo y penosa disciplina y duro conflicto. Libro Los Hechos a los Apóstoles, página 402. A mí con la que yo quiero recalcar es la cita segunda, un segundo párrafo que dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo ganado por Cristo en el Calvario, en la cruz del Calvario. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Si nosotros no somos idóneos, si no somos santos, no podemos ver a Dios, porque sin santidad, sin idoneidad, nadie puede ver a Dios. Vuelvo a repetir, lo otro es un cuento chino. Lo otro es el falso evangelio o vino de Babilonia, que muchos aún en la iglesia adventista están tomando. Introducción a 1888. ¿Qué es el fuerte pregón? El mensaje de los tres ángeles. Ese es el fuerte pregón. Ahora, se predica el mensaje de los tres ángeles, primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, y luego se adhiere a este en un futuro muy cercano. Se comienza a adherir ¿qué? Se comienza a adherir, por lo tanto, el mensaje de un cuarto ángel. Este cuarto ángel ahora lo que hace es otorgarle al mensaje de los tres ángeles
un poder superior para poder convencer a las almas de este mundo en la hora final. Pero nosotros debemos ahora, hoy, y desde 1844 estar predicando el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. ¿Qué predice este mensaje? Este mensaje anuncia el temer a Dios, que es obedecer a todos sus mandamientos. No a decir que lo obedecemos o que guardamos, sino a obedecerlo. Vuelvo a repetir, no es el oidor el justo, sino el hacedor. Y nos advierte que cualquiera que adora a la bestia, ¿y qué es la bestia? O a su imagen, ¿y qué es la imagen? El papado y los protestantes apóstatas. Si alguno obedece a esas iglesias con el falso evangelio que ellos predican, en el cual te invitan a pecar, a quebrantar el sábado, a guardar un día espurio como el domingo, y a decir que no podemos vencer el pecado, que tenemos que esperar hasta que Cristo venga, si yo estoy en esa directriz, entonces voy a recibir ¿qué? La ruina, voy a recibir las plagas, voy a recibir la ira de Dios que ha sido preparado ha sido puro cáliz de su ira. Ha sido vaciada esa ira en forma pura, en el cáliz de su ira. Y todo aquel que caiga en este falso evangelio recibirá ¿qué? La ira de Dios, pero también será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y estas personas no entrarán en el reposo, que es el Canaán celestial. Eso es lo mismo que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 3 y el capítulo 4. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como nuestros padres en Masat, donde me provocaron vuestros padres 40 años, y estuve disgustado con ellos 40 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer al Evangelio que nos invita ¿a qué? A no pecar más. Jesús no nos juzga, nos perdona, pero nos dice cuál a la mujer adúltera, pero vete y no peques más. Yo sé que este tipo de mensajes no son populares, yo sé que estos mensajes no van a marcar millones de personas que nos estén escuchando o viendo, pero sabemos que los poquitos que estén aquí acompañándonos son handicap, candidatos para la salvación, porque están buscando la verdad y no falsas ideas o falsas interpretaciones o un falso evangelio, que sería en realidad el vino de Babilonia. Eso es lo que rechazó la Corporación Adventista en 1888, la parte de la santificación, pero también se estaba rechazando la justificación por la fe propiamente tal, en el hecho de que Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. La iglesia desde aquel entonces está dividida e infiltrada. Y ya en aquellos tiempos habían agentes de Roma. Solo ustedes lo pueden corroborar en los escritos y los testimonios de Wagoner y de Jones, a quienes vamos a conocer un poquito esta noche. Y ustedes pueden comprender que es una situación ya bastante antigua, en la que llevamos luchando entre la verdad y el pecado. Jones acusaba ya a la iglesia de aquel entonces de estar enseñando catolicismo romano. Y hoy en día, además de ese catolicismo romano, se está enseñando también gracia barata a través de pastores como Alejandro Bullón y otros pastores como un pastor mexicano de bigotes largos. Hay varios pastores hoy en día que son de la gracia barata, pero también tenemos a pastores católicos como Norberto Restrepo, que están enseñando vino de Babilonia, que están enseñando... Norberto Restrepo, en su caso, está enseñando catolicismo puro, enseñándole a la gente que van a recibir la lluvia tardía por pasar 10 años en el campo. Eso es obra. El Espíritu Santo es prometido para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y guarda los mandamientos, no para los que están 10 años en el campo. Eso son obras, hermanos. Si toda la gente que sigue a Norberto Restrepo está esperando la lluvia tardía para recién salir a predicar el Evangelio, están escondidos en los campos esperando, como les digo, la lluvia tardía para salir recién a predicar el Evangelio. Eso es un ataque a la justificación por la fe. O sea, yo tengo que ir a hacer obras al campo para que Dios me perdone y me dé su espíritu. No, Cristo me perdonó en la cruz del Calvario. Y si yo acepto ese perdón en la cruz del Calvario, el Señor me limpia de pecado por su sangre preciosa, no por mi trabajo en el campo, y me reviste con su justicia, no con mi justicia ganada en el campo. Y ahora me da ¿qué? Su Espíritu Santo, y ahora comienza mi crecimiento, que me va a llevar obviamente al campo. Pero el campo no es mi salvación, no es el medio de justificación, ni tampoco el medio por el cual Dios me va a santificar.
La santificación es a través de la obediencia a la palabra de Dios, dice la hermana White. La santificación por ningún motivo tiene que ver con la ganadería o con la agricultura. Mucho menos con la agricultura. Y bueno, mucho menos con la ganadería. Estamos hablando de animales. Use mal un término, es agricultura. Pero nadie es salvo por verse agricultor. Porque si fuese así, todos los campesinos del mundo serían santos. Mucha gente cree que se van a santificar por vivir en el campo, pero dejan de predicar el mensaje de los tres ángeles, dejan de guardar lo que tienen que hacer, dejan de hacer lo que tienen que hacer, que es predicar el evangelio, engañados por una torpeza de un hombre que se levantó a decir cualquier cosa y la gente, como no estudia por sí mismo, le cree a ese hombre. Pero sabemos que la santificación, como dice Elena G. White aquí arriba, lo dice el Espíritu Santo por medio de la hermana White, es la obediencia a la palabra de Dios y no al vivir en el campo. El campo me ayuda y me aporta una herramienta superlativa para poder yo alcanzar la perfección del carácter, pero no es completamente la santificación y no es el medio por lo cual Dios me santifica. Si yo fuese justificado por irme al campo, eso se llama obras, eso es catolicismo romano y eso lo enseña Norberto Restrepo. ¿Qué es el fuerte pregón? El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. Ahí está el anuncio de obedecer a Dios. Ustedes pueden estudiar en toda la Biblia, en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12, con la historia de Abraham con Isaac. Ya sé que temes a Dios porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, o sea, obediencia. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, donde también habla de el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por lo tanto, el temer a Dios está relacionado con obedecer y guardar sus mandamientos u obedecer a su palabra. Y la advertencia es porque la hora del juicio ha llegado, porque Dios traerá juicio toda obra, sea buena o mala, de la iglesia. Por lo tanto, es un mensaje que va directo a la iglesia. El mensaje de los tres ángeles comienza primero por Jerusalén, luego por Judea, posteriormente a Samaria, luego y luego de eso hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, este tema tiene que comenzar, o este mensaje tiene que comenzar siendo aceptado por la misma iglesia. Si la iglesia no lo acepta, se transforma en Babilonia. Todas las iglesias que han caído, todas las iglesias que hoy conforman Babilonia, desde los judíos, no, más bien desde los babilonios mismos, como lo vimos en otro video, que los babilonios fueron en algún tiempo, la Babilonia de Nimrod fue la iglesia de Noé, que se apostató, o un grupo de ellos se apostataron, rechazaron el mensaje del primer ángel. Los judíos rechazaron también el primero y el segundo ángel, y así sucesivamente. Las iglesias católicas, protestantes y hoy los adventistas siguen rechazando este mensaje porque terminan recibiendo el vino de Babilonia, terminan recibiendo el falso evangelio que es peca y vive, que puedes pecar y ser santo y ser pueblo de Dios en apostasía. Por eso los adventistas, por eso los pentecostales, por eso los bautistas, por eso los católicos, los anglicanos, por eso los judíos, por eso todos ellos, a pesar de estar en apostasía, siguen diciendo que son ¿qué? El pueblo de Dios. Es porque no reconocen su apostasía, porque no han recibido el mensaje a la Odisea, no se han dado cuenta de que son pobres, desventurados, ciegos y desnudos, y que necesitamos de colirio para ver nuestro pecado, y que necesitamos vestirnos de su justicia, de sus mantos puros. Cristo nos tiene que vestir de su justicia. Porque terminamos igual que nuestros padres Adán y Eva, creando nuestra propia ropa, cubriendo nuestra vergüenza y pecado con nuestras propias obras, haciéndonos nosotros mismos, confeccionándonos nosotros mismos túnicas de túnicas de hojas de parra. Pero Dios nos quiere construir o fabricar túnicas de pieles con las pieles del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Solamente la justicia de Cristo nos puede limpiar y vestir de nuestra desnudez y pecado.
Y eso es lo que se decreta en este mensaje. Este mensaje es un llamado a darse cuenta de que somos pecadores. Este mensaje está alineado y está entrelazado, relacionado con el mensaje de Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, referente a la iglesia de la Odisea. Pero en este caso se le adiciona advertencias, pero ese mismo mensaje es a darnos cuenta que somos pecadores y que no tenemos que adorar ni a Roma, ni a los pentecostales, ni a los protestantes, porque si no recibiremos la ira de Dios y estaremos recibiendo la marca de la bestia, que la marca de la bestia, más allá de ser el día domingo, tiene que ver con el carácter rebelde del gran rebelde, Satanás, que fue el primero que se levantó contra la palabra y voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo estoy cometiendo pecado que no es la voluntad de Dios, Dios no quiere que nosotros pequemos. Si yo estoy cometiendo pecado, estoy adorando a la bestia. Porque la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, el papa, el cuerno pequeño, ha enseñado a todos a beber de su vino, que es peca y vive. O sea, nos enseña a pecar. En eso consiste el concepto, el hombre de pecado. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la justificación por la fe, que nos invita a darnos cuenta de que somos pecadores, pero buscar en Cristo su justicia, su perdón, y por medio de su Espíritu Santo, que es la gracia, la santificación y por fin la idoneidad para llegar al cielo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Vamos al segundo ángel, el versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay que adorar al Creador, al Señor del sábado, a Dios, a Cristo. Jesús es el Creador, el Señor del sábado, y a Él tenemos que dar loor y adorar, y con Él al Padre, por medio del Espíritu Santo. Debemos obedecerle. La palabra adorar tiene que ver con obedecer. Por eso dice que la imagen hará que adoren a la bestia, y la bestia hace que adoren al dragón. Eso está en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. ¿Qué es adorar? Obedecer. Obedecer a las directrices, a las leyes humanas por sobre la ley de Dios. Y eso lo está haciendo hoy toda la iglesia adventista, corporativos y no corporativos. La ley humana nos dice quédense en las casas, y la ley de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, por tanto, id y predicad el evangelio. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Al rebelde o a Dios? No estamos para juzgar a nadie, pero sí para decir la verdad, porque esa verdad también me atañe a mí. Versículo 8. Y le siguió otro ángel diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay un mensaje que tenemos que anunciar, que el catolicismo como sistema, que los protestantes como sistema, y que los judíos como sistema, y que Babilonia, las religiones paganas como sistema, están caídas y están prontas a ser destruidas, y que deben salir de ahí porque lo que ellos predican es falso. Pero hoy tenemos a una iglesia apóstata adventista que en vez de predicar este evangelio se van a revolcar con ellos, a darse la mano con ellos, y luego se enojan porque uno publica este tipo de cosas. O sea, el diablo siempre quiere hacer de las suyas sin ser descubierto. Siempre se va a enojar y siempre va a perseguir a aquellos que le denuncian. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante del Cordero, delante de Cristo. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice allí, dice el versículo 11, que tomare el nombre o la señal de él. El nombre tiene que ver con el carácter, y la señal propia es el sello de su carácter rebelde en nosotros, que es el domingo, la muestra de rebelión y rebeldía visible contra la ley de Dios, contra el sábado, contra su creación, contra su reino, contra su potestad. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos desobedeciendo y quebrantando los mandamientos de Dios
pecando por ende, bíblicamente hablando, ¿qué carácter tenemos? El carácter del diablo. Con ese carácter, hermanos, no vamos a ir al cielo, sino que vamos a recibir ¿qué? La ira de Dios. Y eso lo está diciendo el Evangelio. Y este es el mensaje que la Iglesia Adventista ha rechazado. Ahora, con Ted Wilson, no. Desde tiempos de Ellen G. White, desde 1888. Y por eso Cristo no pudo venir. Ahí nuestra iglesia quedó dividida entre adventistas históricos verdaderos, que era una minoría, adventistas católicos que hoy pululan mucho en el adventismo, y adventistas pentecostales o adventistas evangélicos, que también son un gran número hoy en día dentro del adventismo. Y así está polarizada la iglesia. Ahora, ¿quién la dividió? Los que nos salimos de la corporación, los que nos fuimos al campo, los que predicamos los tres ángeles. ¿Nosotros dividimos la iglesia? O más bien los dirigentes que prefirieron rechazar este mensaje, por lo cual Cristo no vino en 1888 y por lo cual tampoco ha venido hasta ahora. Veamos. El mensaje del tercer ángel en verdad. Algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema de la justificación por la fe. Pero espero y deseo que nadie se alarme innecesariamente, ya que no hay peligro al presentar esta doctrina tal como se expone en las Escrituras. Si no hubiera habido negligencia en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no habría necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Si tenemos que estar estudiando esto, es porque en lo pasado no se nos ha enseñado, y los adventistas no tienen idea de estas cosas, y mucho menos conocen el mensaje en su profundidad, cabalidad y totalidad. No entienden el juicio investigador, no saben defender el sábado. Es tremenda la situación en la que está el adventismo hoy en día, y parecen más bien católicos o fanáticos pentecostales que adventistas del séptimo día o que aquel pueblo del libro. Porque el adventismo de hoy ya no es más el pueblo del libro. Las preciosas, grandísimas promesas que nos son dadas en las Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera. Ya vamos a ver aquello en otra cita más. Él ha proyectado de su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios que hoy se te presenta? Un Dios amoroso, que todo lo perdona, que no va a castigar a nadie, que perdona todas las apostasías y que te va a salvar así, apóstata como estás, sucio como estás. Eso lo predican los evangélicos, eso lo predican los católicos y eso están predicando hoy en día los adventistas. Entre comillas adventistas, porque ese no es el mensaje adventista. Y el diablo era el que quería aquello, que nosotros dejáramos de predicar el mensaje verdadero para unirnos con las iglesias caídas y siguiéramos con ellas tomando vino y embriagándonos. Por eso usted le puede decir estas cosas a un adventista hoy y va a reaccionar igual que un pentecostal o va a reaccionar igual que un evangélico o que un católico. Y lo único que le va a decir son risas, burlas o ataques despectivos hacia su persona. Porque son fanáticos, porque no tienen conocimiento, no tienen argumentos y porque sus mentes se han vuelto básicas. Animales, desprovistas del Espíritu Santo. El hombre desprovisto del Espíritu Santo está en una situación animalesca, satánica y bestial. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Así que si alguien se enoja por lo que dijo, enójese con el Espíritu Santo primeramente y segundo, enójese con la palabra de Dios que fue influenciada por el Espíritu Santo. Pero como nosotros no queremos aceptar lo que Dios revela, sino que aceptar lo que nosotros creemos, entonces comenzamos a arreglar el mensaje de los tres ángeles, ya no queremos hablar de las bestias, ya no queremos hablar de caídas, no queremos hablar de la marca de la bestia. Por ahí una hermana me dijo que a ella no le interesaba quién era la bestia, que ella predicaba a Cristo. Todo eso es mentira. Porque el Evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles, que es la justificación por la fe. Aquí estamos viéndolo. Las preciosas y grandísimas promesas que nos son dadas en las Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera. Él ha proyectado su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. El Señor se ha presentado a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel.
y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. De Review en Herald, 1 de abril de 1890, mensajes selectos, tomo 1, página 437, párrafo 1. Ahora, el diablo siempre nos lleva a distintos... el diablo no quiere que tengamos un equilibrio, y el diablo siempre nos lleva a los extremos. Si bien hay un extremo que no quiere predicar la justificación por la fe y que no quiere predicar el mensaje de los tres ángeles, hay otro extremo que dice predicar la justificación por la fe utilizando esta cita, pero desviándose de Apocalipsis 14 y centralizándose solamente en Romanos, en Gálatas o en Efesios, que efectivamente son pasajes bíblicos que hablan de la justificación por la fe, pero ese no es el mensaje de los tres ángeles. Allí nosotros comprendemos el aspecto de la justificación por la fe en cuanto al don y la gracia y a la santificación. Pero el mensaje puntual de los tres ángeles que debe ser predicado es Apocalipsis 14, con todas las directrices que ahí se habla, en que tenemos que llamar al pueblo precisamente a guardar los mandamientos, primero pedir perdón por nuestros pecados, guardar los mandamientos, recibir el Espíritu Santo, predicar el mensaje, llamar a Babilonia por su nombre, llamar al papado como anticristo por su nombre, llamar a los protestantes como Babilonia e iglesias caídas y la imagen de la bestia por su nombre, y decirle al domingo la marca a la bestia por su nombre, y advertirle a toda esa gente, incluso a los adventistas evangélicos y católicos que siguen esas directrices, que van a recibir la ira de Dios si no se arrepienten. Pero ¿qué quiere predicar la gente? ¿Qué quiere predicar la iglesia? Puro amor. Dios te ama, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. No quieren predicar nada más. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la persecución. Y si tenemos miedo a la persecución es porque estamos en pecado. Por eso tuvo miedo Adán y Eva y se escondieron, porque estaban desnudos. Ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. A ver, entendamos esta cita que tiene relación con lo que decía acá, con esta parte que decía aquí, ¿no es cierto? Si no hubiera habido negligencia en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no había necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Las preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas en las Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera. O sea, el enemigo quería que nosotros dejáramos de estudiar el Evangelio y las profecías. Y esto lo está diciendo acá. Ahora, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, está compuesto por la justificación por la fe, por los mandamientos y por profecías. Y es ese mensaje, efectivamente, el cual la corporación abandonó para centralizarse en la pura justificación por la fe imputada, obviando la santificación o la justificación impartida, dejando de lado las profecías y dejando de lado la denuncia de la apostasía. Es por eso que si tú denuncias la apostasía aún dentro de la corporación adventista, te acusan de atacar la iglesia. Y es por eso que mucha gente que entra aquí a escuchar el tema y ve que estamos hablando de estas cosas, se termina yendo, porque lo único que quieren oír es de leche. Lo único que quieren beber es leche, por el pecado que habita en ellos, porque no están listos ni son idóneos para predicar este mensaje. ¿Se comprende? Porque están llenos de temor y de miedo. Ahora, ¿cuál es la obra que Dios le dio a la iglesia adventista? La predicación del mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, cuando dice, ahora en este tiempo Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra, o sea, la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es ese fuerte impulso? ¿Cuál es ese fuerte impulso? El fuerte pregón. El fuerte pregón. O la lluvia tardía. ¿Se comprende? De eso se trata el estudio que estamos haciendo ahora. De la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Bueno. Ahora, en este tiempo, Dios quiere darnos lluvia tardía, así como le dio a los apóstoles lluvia temprana, para predicar el Evangelio eterno, no para predicar otra cosa. Dios no te va a dar el Espíritu Santo para predicar la esperanza de Bullón o andar repartiendo libros de la esperanza, porque esos no son los libros que Dios delegó a la iglesia, sino que fue el conflicto de los siglos, el deseado de las gentes, el Maranata, la fe y obras, el camino a Cristo. Esos son los libros que nosotros tenemos que regalar. Y no ese libro espurio de la esperanza o esos libros del conflicto de los siglos totalmente mochados. Con ello no nos va el Espíritu Santo a acompañar, porque no estamos obedeciendo a la voluntad de Dios, sino que estamos obedeciendo a la voluntad de una asociación apóstata que se ha unido a Roma.
y que ha callado y ya no es más atalaya, sino que es perro mudo. Y eso lo dice la escritura en el libro de Isaías 56, si hay alguien aquí que se ofende porque dije perro mudo. Porque hoy en día los adventistas tienen los oídos muy delicados, como si vivieran en el cielo. Adventistas viven en medio. Señor, dame tu señal, por favor. Dame señal. Padre bendito. Padre de la gloria. Aquí estamos de vuelta. Tengo un desperfecto con la internet. Y bueno, me tuve que colocar con mis datos móviles personales. Disculpen ustedes la tardanza. Trataré de que vuelva el wifi. Ojalá que esto no perjudique. Ahí volvió el wifi. Bueno, con fe. Orando. Aquí estamos de vuelta. El demonio no quiere que hablemos estas verdades, pero aquí estamos. Continuamos. Ahora en este tiempo Dios quiere dar un nuevo fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la obra? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el fuerte impulso? El fuerte pregón o la lluvia tardía o el refrigerio o el Espíritu Santo. El cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ahora, cuando usted le dice a un corporativo salga de Babilonia, hermano, se vuelve bestia, se vuelve totalmente fanático y comienza a luchar contra el mensaje. Y ese es el mensaje del cuarto ángel que ya está comenzando a caer. Se están levantando contra el cuarto ángel. Y la iglesia adventista, como está rechazando el mensaje adventista y está rechazando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró el mensaje, y como está rechazando también los testimonios de Elena G. White, se les quita el Espíritu Santo, pues. Y ahora reciben ¿qué? El error, como está estipulado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que a todos aquellos que rechazan la verdad se les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y eso se llama espiritismo. Es por eso que la iglesia adventista está llena de ¿qué? De sentimentalismo barato, de lloriqueo y de predicaciones como de algunos pastores que están predicando gracia barata y pentecostalismo. Por lo tanto, Dios quiere dar un fuerte impulso a la obra, que es el mensaje de los tres ángeles, y ese impulso es el cuarto ángel, pero el diablo está decidido a oponerse, a que no recibamos la ayuda tardía y con ello no pueda venir ¿quién? Jesús. Si cuando la iglesia dice no es tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles, usted le está diciendo que no es tiempo de que Cristo venga, que están felices así viviendo en el mundo y en las cosas como están. Esa gente no cree en Cristo. Déjense de dejarse engañar. Es hora de que creamos en el Evangelio y nos levantemos a predicar el mensaje con permiso o sin permiso. Si Él puede engañar, voy a continuar ahora con la cita, si Él puede engañar a las personas que pretenden, ojo, que pretenden, no que creen, sino que pretenden creer la verdad presente, y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que debería resistirse con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es alimento para las iglesias han sido considerados como peligrosos y no les está siendo provisto. Ella está hablando en forma futura o presente. Presente. Por lo tanto, esto lo escribió en 1889, o sea, un año después de 1888. Manuscrito 1889. Por lo tanto, esto ya se había rechazado ¿cuándo? En 1888. ¿Entendemos ahora la situación de la corporación adventista en este tiempo? Es algo que se viene desarrollando desde hace 100 años, hermanos. Pero no lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Somos ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Dice acá, lo que debería resistirse la hora para este tiempo. Ciertamente ha sido una hora con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente del pueblo. Lo que es alimento para las iglesias ha sido considerado como peligroso. El mensaje de los tres ángeles hoy es considerado como peligroso, hermanos.
Y no les está siendo provisto, no se está predicando, no se está enseñando, o me equivoco. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías. Ellos son los apóstatas, los que abandonan este mensaje, los que siguen la directriz del diablo, que no quiere el fuerte impulso que es la lluvia tardía para que Cristo venga. Esta gente no quiere que Cristo venga. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia, y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, ¿qué cosa? La luz. Nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada. ¿Dónde estamos sentados? En una corporación que no nos comunica la luz. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos presentárselas o transmitírselas a otros. Manuscrito 13, 1889, El otro poder, página 31, párrafo 1, y el capítulo de ese libro, o El otro poder, para que los que quieran buscarlo, estas citas, el capítulo se llama Nuestros pilares. Y ahí se enseña cuáles son nuestros pilares. Ojo, 7 pilares, no 28 creencias. Son 7 pilares. ¿Cuál es la importancia de lo ocurrido del mensaje de 1888? ¿Por qué es importante estudiar esto? La razón es que en 1888 constituye un punto de inflexión en la historia, apuntando hacia el gran clímax del plan de salvación. Es complementario al año 31 de nuestra era. ¿Qué ocurrió el 31? El Pentecostés. Es complementario. Allí, en el 31, comienza la era cristiana y comienza la predicación del mensaje de los 3 ángeles, producto de la unción del pueblo de Dios con la lluvia tardía. Ojo, que los que hicieron esta obra no fue todo Israel, sino que fueron 12 apóstoles, más 70 que Dios había enviado antes. O sea, estamos hablando de 82 personas de todo un pueblo, de todo un país, de toda una nación. Los demás fueron rechazados. Y ese es el Israel que continuó y que volvió a crecer hasta ser la iglesia cristiana de hoy. ¿Se comprende? Nosotros somos Israel. Pero la iglesia de aquel entonces, la corporación adventista de aquel entonces que esperaba el advenimiento de Cristo y guardaba el sábado, fue rechazada porque abandonaron el mensaje y solamente unos pocos, un remanente muy pequeño de 82 personas, entre paréntesis, son las que hicieron esta labor. Y solo ellos recibieron el Pentecostés, porque Caifás no recibió el Pentecostés. Por lo tanto, Ted Wilson tampoco va a recibir la lluvia tardía hoy en día. Si no se arrepiente, por cierto. Si se arrepiente, va a recibir la lluvia tardía. Esperemos que así sea. Y todos los pastores, hermanos, nosotros tenemos que esperar lo mejor para nuestra iglesia y no destruirla. Lo que hacemos aquí no es para destruirla, sino para que despierte y se arrepienta. Lo que destruye la iglesia es los que no enseñan estas cosas. Ellos están destruyendo con su inoperancia y con su falta de verdad. Dice acá, el 31 es complementario al año 31 de nuestra era, momento en que el cielo abrió sus ventanas y derramó sobre los discípulos el comienzo del gran don del Espíritu Santo de Dios, nunca antes conocido en aquella profusión, abundancia en exceso. Se lo denominó la lluvia temprana, algo hondamente anhelado por los profetas del Antiguo Testamento, pero nunca antes experimentado. 1888 demanda nuestra atención por el momento en el que el cielo volvió a abrir sus ventanas y derramó sobre los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el comienzo del don final del mismo Espíritu Santo. Ahora se recibe para finalizar la obra evangélica, para acabar con todo esto, con el mensaje de los 3 ángeles. O sea, ellos predicaron, en Pentecostés predicaron el primer ángel, luego se predica el segundo ángel y nosotros terminamos la obra con el tercer ángel. ¿Pero qué está haciendo la Iglesia Adventista? Rechazando el tercer ángel y uniéndose a la bestia y uniéndose a la imagen y yendo a guardar el domingo. Sabemos y somos testigos que esto ya va en camino. Luego dice, el comienzo del don final del mismo Espíritu Santo. De acuerdo con las entusiastas manifestaciones de Elena G. White, fue como la repetición del Pentecostés. Fueron aguaceros de lluvia tardía
en el mismo sentido en el que Pentecostés fue lluvia temprana. La lluvia temprana de Pentecostés marcó el comienzo de la extensión del Evangelio. Durante todos los siglos desde entonces, un número indefinido de personas en todo el mundo oyeron las buenas nuevas del ministerio de Jesús en el primer apartamento del santuario celestial. O sea, el Pentecostés tiene que ver con la obra de Cristo en el lugar santo. La lluvia tardía tiene que ver con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. ¿Qué estamos predicando nosotros hoy en día? Estamos en el atrio, porque le estamos enseñando a la gente a pecar y que pueden esperar ser salvos cuando Cristo venga y Cristo les va a quitar los pecados. Eso es vino de Babilonia. Nos hemos vuelto ni siquiera al lugar santo, sino al atrio junto con los católicos. Por eso estamos levantando cruces. Por eso nuestras iglesias se están llenando de cruces en los altares y en las puertas de las iglesias, cosas que antes no habían. ¿Por qué no se explica? ¿Por qué? ¿Quién se ha preguntado a sí mismo por qué hace 70, 40, 100 años no habían cruces en nuestras iglesias, pero ahora, en medio de esta apostasía que estamos viendo, se está llenando de cruces? Es porque hemos abandonado el mensaje. Nos hemos devuelto a la cruz, como lo dice Hebreos capítulo 5, y nos hemos vuelto inexpertos, inhábiles para este mensaje, porque estamos llenos de pecado y necesitamos repetir y repetir y repetir la cruz del Calvario porque no tenemos nada más. No hemos salido del santuario. Ni siquiera estamos en el lugar santo. Es terrible nuestra situación, pero no la queremos aceptar. Y si no la aceptamos, no podemos ser perdonados, no podemos ser refrigerados, no podemos ser redimidos y no podemos ser salvos. Por no querer aceptar esta verdad. Perdonen ustedes, pero estoy un poco congestionado. Dice acá, la lluvia temprana de Pentecostés marcó el comienzo de la extensión del Evangelio. Durante todos los siglos desde entonces, un número indefinido de personas en todo el mundo oyeron las buenas nuevas del ministerio de Cristo en el lugar santo. Aquellos que creyeron murieron en la fe de Jesús y guardaron su resurrección en ocasión de la segunda venida, cuando Jesús los llame de su sueño en el polvo de la tierra. 1888 señala el acontecimiento complementario a Pentecostés, el movimiento más significativo efectuado desde entonces por el Espíritu Santo. Según Ellen G. White, Dios envió un mensaje especial con el objetivo de completar la comisión evangélica que dio comienzo a Pentecostés. Se centraba en el ministerio de Cristo en el segundo departamento del lugar del santuario celestial, o sea, del lugar santísimo, que tiene la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná, la reforma pro salud. Y sabemos que eso la corporación tampoco está guardando, ni tampoco lo predica, ni lo enseña. Por lo tanto, abandonaron el lugar santísimo y con ello abandonaron el fuerte clamor y los 3 ángeles. Así, la bendición del Espíritu Santo derramado en 1888 tenía por objeto preparar a aquella generación para la traslación, sin ver muerte, en la segunda venida de Cristo. Magníficas nuevas, lo más grande desde 1844, si desde Lutero en el siglo XVI y más aún desde Pentecostés. Esa es la razón por la que 1888 y Pentecostés marcan 2 gloriosos comienzos. El primero, el comienzo de la comisión de ir por todo el mundo, y el segundo, el de su consumación, según esa luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria antes que se acabe el tiempo de gracia. La lluvia tardía comenzó ya en 1888, con el mensaje de la justificación de Cristo. Leemos el mensaje selecto volumen 1, página 425. El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Pastores como Restrepo, pastores futuristas como Bohr y varios otros pastores están enseñando que la lluvia tardía está en un tiempo futuro. Pero el G. White nos está diciendo que la lluvia tardía comenzó en 1888. Nosotros estamos en el último proceso de la predicación del mensaje. Obviamente que vendrá un momento en un futuro muy cercano en que esa lluvia tardía caerá con todo el poder. Pero a medida que usted se va santificando y que yo me voy santificando y que vamos predicando el mensaje, se nos va dando más y más y más de esa lluvia hasta que lleguemos a la perfección y sea derramada sobre nosotros. Es como un vaso que se está llenando de agua. Se comienza a llenar de a poco hasta que llega a la boca del vaso y comienza ¿a qué? A chorrear por todos lados. Así es la lluvia tardía.
Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal cual ha expuesto ante nosotros el doctor. Está hablando de Wagoner. Él era doctor. Trabajó de hecho con Kellogg's. Mensajes Selectos 15, 1888. Escribió también: cuando el Señor encomendó a mis hermanos la responsabilidad de proclamar este mensaje, me sentí desbordadamente agradecida a Dios, pues sé que era el mensaje para este tiempo. Está hablando de Jones y de Wagoner. Mensajes Selectos 24, 1888. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche. Se añadió a 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Primeros escritos, páginas 277 y 278. Entonces los rayos de luz penetraron por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. El conflicto de los siglos, página 670. ¿Qué pensáis de esa luz que estos hombres están presentando? La he estado presentando en los últimos 45 años. Los encantos incomparables de Cristo, cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oí claramente esa enseñanza a partir de labios humanos. O sea, ella había escuchado el mensaje, pero de Cristo mismo. Pero la primera vez que ella lo escucha de otro hermano, de un ser humano, fue con Wagoner. Dios habló a través de Wagoner y de Jones. Pero resulta que cuando usted habla de Jones y Wagoner en la corporación, ocurre lo mismo que ocurre siempre. Como no pueden encontrar el mensaje, atacan a los mensajeros culpándolos de apóstatas y que se apartaron. Quizás fue así, pero cuando ellos predicaron la verdad, estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es innegable. Dice ya: cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas de Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza a partir de labios humanos, excepción hecha de conversaciones que había mantenido con mi marido. Y cuando otro la presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Aquí tenemos un poquito para comprender y conocer quién es John y Wagoner, Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagoner. Vamos a leer un poquito de ellos. Estos dos hermanos no son considerados parte de los pioneros adventistas. De hecho, Elliot J. Wagoner es hijo de un pionero que tiene el mismo apellido, y Alonzo Jones llegó de otra iglesia al adventismo. Vamos a ver. Estos dos hermanos no son considerados parte de los pioneros adventistas, pero son parte fundamental del mensaje adventista de hoy. Jones fue bautizado cuando dejó el ejército y empezó a predicar en la costa oeste. En mayo de 1885 se convirtió en editor de la revista Things of the Times, y más tarde se unió a A.J. Wagoner. Elena G. White los acompañó en muchas ocasiones. Vio en Jones torrentes de luz. Elena G. White vio en Jones presentaciones de objeto precioso de la fe y la justicia de Cristo, un torrente de luz. Elena G. White, 1888, Materials, página 291. Jones estaba en el comité de la Conferencia General en 1897 y editor en jefe de la Review and Herald desde 1897 hasta 1901. Después de haber sido presidente de la Conferencia de California en 1901 a 1903, se unió al personal del Dr. Kellogg's contra el consejo de Elena G. White. Eso ocurre cuando no oímos a la hermana Elena G. White. Podemos andar en la verdad, pero si no oímos el consejo del profeta, no ocurre lo que ocurrió aquí. Se unió a Kellogg's y fue el comienzo de su desastre. Así se terminó perdiendo quizá el hermano Kellogg's, no lo sé, yo no soy quien para juzgarlo, pero sí se apartó de la verdad y empezó a atacar aún el juicio investigador. Eso es algo tremendo, tremendo. Se unió al personal de Kellogg's contra el consejo de Elena G. White, una medida que tras una serie de malentendidos desafortunados y decisiones imprudentes llevó a su separación del empleo denominacional y la pérdida de la membresía de la iglesia.
Wagoner fue editor de Sign of the Times en 1884. En la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, Minnesota, él y Jones dieron su famosa serie de sermones sobre la justificación por la fe. En 1892 se convirtió en editor de La Verdad Presente en Inglaterra, donde vivió hasta 1902. Después de regresar a los Estados Unidos, trabajó brevemente en el personal de Emmanuel Missionary College. Dificultades internas en el personal le condujeron al divorcio y segundas nupcias, lo que resulta en su ser separado de su empleo denominacional, en ser separado del empleo denominacional. Algunos utilizan esto como un trampolín para desacreditar su testimonio positivo sobre la justificación por la fe, como la señora White advirtió una vez que podría suceder. Si fuera paso con el hombre, la señora White declaró sobre su mensaje: veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley como el médico lo ha puesto ante nosotros, hablando de Wagoner. Mensajes Selectos 15, 1888. Ella también dijo: cuando el Señor había dado a mis hermanos la carga de proclamar este mensaje, me sentí inexpresivamente agradecida a Dios porque yo sabía que era el mensaje para este tiempo. Mensajes Selectos 24, para página año 1888. Las posturas de Jones y Wagoner versus la Conferencia General o la Asociación General. Todo adventista ha oído alguna vez algo sobre la Asamblea de Minneapolis en 1888. 90 delegados reunidos en una modesta iglesia de esta ciudad norteamericana. ¿Qué fue lo que la hizo tan importante? Y más aún, ¿qué repercusión tiene para nuestros días? Veamos. 3 personas jugaron un papel muy importante en este encuentro. La primera persona de ellos fue la profetisa del pueblo remanente, Elena White. A su derecha se encontraba A.G. Wagoner y a su izquierda A.T. Jones, pastor de la iglesia del tabernáculo en Battle Creek. Esto presenta el antitipo de Moisés, Josué y Caleb. A.T. Jones entonces se encontraba enfrentado a Urias Smith, quien sostenía que uno de los 10 cuernos de Daniel 7 eran los unos y Jones declaraba que eran los Alemani. Hoy sabemos que Jones tenía la razón. A.G. Wagoner se encontraba en confrontación teológica con el presidente de la asociación, o sea, con el Ted Wilson de aquel entonces, que se llamaba el pastor G. E. Butler. Y el tema en discusión era Gálatas. La corporación se había vuelto católica y quería ser salva por obras. Por lo tanto, ellos decían que el ayo, o lo que discutía Butler, el presidente de la Conferencia General de aquel entonces, era que en Gálatas 2, cuando habla que ya no estamos bajo el ayo, él decía que era la ley ceremonial. Pero sabemos que en Gálatas 2 se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y eso es lo que estaba defendiendo Jones, porque porque Butler estaban enseñando que eran salvos por guardar los mandamientos, o sea, que eran salvos por observar los 10 mandamientos y no por la justicia de Cristo, ¿se entiende? Se habían vuelto fariseos, a eso me refiero. Perfecto. A.G. Wagoner se encontraba en confrontación teológica con el presidente de la asociación de entonces, el pastor J.I. Butler, y el tema en discusión era Gálatas. Butler representaba el sentir de la asociación de entonces, que creían que el ayo o tutor mencionado por Pablo en el libro de Gálatas, preferentemente el capítulo 2, era la ley ceremonial, y Wagoner declaraba que se trataba de la ley moral o 10 mandamientos. Esto es una fuerte evidencia que la asociación vivía en legalismo y creían ser salvos por guardar la ley moral o el decálogo. Así se llega a Minneapolis y a la asamblea de 1888, donde el pastor Butler, luego de caer en una disputa personal contra Wagoner y Jones, donde los trató en forma despectiva de "freedlings", traducido es pipiolos o jovencitos. Es un término utilizado con bastante menosprecio, ¿ya? Y tras ser reprendido por Elena G. White, se excusó de asistir y envió a un delegado de apellido Morrison. No se atrevió a ir hasta... Él no estuvo, el presidente de la Asociación General no estuvo en esta reunión en Minneapolis, producto de que había sido reconvenido por el profeta. ¿Qué creen ustedes que haría Elena G. White con
con Ted Wilson hoy en día, o con Gaymun Diop, o con el pastor Bullón. ¿Qué creen ustedes que haría si lo hizo con el presidente de aquel entonces? El mensaje de Jones y Wagoner eran dos pastores jóvenes de la costa este, delegados a la asamblea de la Asociación General en Minneapolis, movidos por el Espíritu Santo a proclamar el mensaje del tercer ángel, en una nueva luz que ninguno de sus hermanos había percibido con anterioridad como buenas nuevas de tal magnitud. En humildes presentaciones, los dos jóvenes mensajeros mostraron que el verdadero corazón o esencia del mensaje del tercer ángel no es un legalismo propio del antiguo pacto motivado por el temor, sino un bendito mensaje de gracia sobreabundante, como lo dice Romanos 5:20. Incluía una visión más madura de la justificación por la fe basado en el tipo de fe que obra: justificación por la fe imputada, justificación por la fe impartida. Justicia de Cristo sobre ti, santificación. Y produce una vida santa de justicia. Santiago 2:18. Después que el mensaje hubiese hecho su obra en la iglesia, habría de extenderse a todo el mundo. Estaba a punto de suceder aquello que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles esperaron tan ansiosamente. Los dos mensajeros se basaron especialmente en Romanos y en Gálatas, pero presentaron el mensaje paulino en una luz fresca que iba más allá de lo que los reformadores del siglo XVI pudieron comprender en su día. Jones y Wagoner de ninguna forma restaron importancia a la obediencia de la santa ley de Dios. Al contrario, el mensaje que llevaron reconciliaba los corazones con Dios, reconciliando así las vidas con la santa ley de Dios. Es por ello que la obediencia brotaba del interior, no siendo algo impuesto por una motivación basada por el temor, legalismo. Hubo poder en aquel corto periodo subsiguiente a Minneapolis en el que las personas tuvieron la oportunidad de oírlo. El mensaje obró milagros. Ellen G. White no cabía en sí de gozo porque finalmente la justificación por la fe, presentada de forma adecuada, motivaría y convencería a las personas a que santificaran el sábado, apartándolo del resto de los días de labores comunes. Si nosotros hoy no hemos tenido éxito es porque no hemos sabido presentar el mensaje y lo presentamos desde el legalismo y no presentando primeramente la justificación por la fe. Hay muchos hermanos que comienzan predicando sobre el sábado, comienzan hablando de las bestias, cuando estamos hablando de personas nuevas, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar con el orden que nos da el mensaje de los tres ángeles. Hay otros que comienzan imponiéndole la reforma pro salud y que tienen que dejar de comer carne a una persona que ni siquiera ha sido bautizada, hermanos. Eso se llama legalismo. Y ese ha sido el problema de la iglesia adventista siempre, porque no ha entendido la justificación por la fe y no ha predicado el evangelio como Dios lo dio, en el orden que Dios lo dio. Primer ángel, segundo ángel y luego el tercer ángel. A veces nosotros cometemos el error de comenzar por el tercer ángel o por el segundo ángel, obviando las verdades del primer ángel. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a comprender el mensaje de los tres ángeles para poder predicarlo en su totalidad, cabalidad, importancia, pero en el orden que Dios lo estableció. No comenzar por los pies, sino por la cabeza. A eso me refiero. Sin despreciar ninguno de los mensajes, propiamente eso fuera de cualquier razonamiento. Yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay un orden. Y el primer orden es presentarle a la gente el conflicto, la justificación por la fe, porque Adán fue echado del Edén. De eso viene el Evangelio eterno. Hacerle explicar a las personas que el pecado nos sacó del cielo, nos sacó del Edén, y la única forma de volver al cielo es guardando los mandamientos, temiendo a Dios, obedeciendo al Señor que creó los cielos y la tierra, guardando el sábado, y con eso somos justificados si aceptamos que somos pecadores y pidiendo a Cristo que nos limpie por medio de su sangre. Esa es la justificación por la fe. Y luego viene ¿qué? Viene la advertencia de que aquellos, aunque no obedezcan al mensaje del primer ángel, van a caer con Babilonia y van a recibir, según el tercer ángel, las plagas. Eso es todo, hermanos. Así de simple es el mensaje de los tres ángeles. Continuemos, por favor. La razón por la cual los dos mensajeros vieron la justificación por la fe en una renovada luz es porque unieron esa verdad con la singular noción adventista de la purificación del santuario, noción que escapó a la comprensión tanto de los reformadores de antaño como de los guardadores del domingo de hoy. Se trata de la justicia por la fe enmarcada en el día cósmico de la expiación. Ambas verdades confluyeron como lo hacen dos ramales de un río antes de desembocar en el mar.
esas renovadas verdades que ni los reformadores del siglo XVI ni los protestantes o católicos contemporáneos pudieron alcanzar. Fueron lo que Elena G. White denominó grandes ideas. Elena G. White resultó afligida al comprobar que incluso entre los adventistas presentes en 1888 abundaban quienes carecían de una comprensión cabal de día de la expiación. Hoy sucede aún en mayor grado. Puntos tocados por Jones y Waggoner. Pentecostés y 1888. Unidad con Cristo. Perfección del carácter. Perfecta cristiandad, perfecto carácter cristiano, función de la ley en la justificación por la fe y gracia, espiritismo, el yo y la justificación por fe. Solo teniendo la mente de Cristo podremos defendernos del espiritismo papal disfrazado de piedad y de amor, y mensaje a la Odisea. Todo eso fue lo que ellos predicaron en 1888 y todo eso fue ¿qué? Rechazado igualmente que hoy en día. Lejos de ser fría teología, el mensaje fue percibido como verdad viviente. El testimonio histórico demuestra que el reavivamiento reforma entre miembros laicos y pastores en los meses que siguieron a la asamblea de 1888 fue impresionante. El Elena G. White junto a Jones y Waggoner visitaron reuniones campestres y allí donde siguió el reavivamiento. Hubo señales especialmente claras, manifestaciones del Espíritu Santo. Ella no cabía en sí de gozo. Ese poderoso ángel de Apocalipsis 18 había descendido del cielo y había comenzado su misión. La alegría desbordante que la embargaba le impedía conciliar el sueño en la noche. Las décadas de pesada obra efectuada por los pioneros desde 1844 a 1888 iban ahora a verse recompensadas con el triunfo de la obra y la iglesia. El mundo estaba a punto de resultar alumbrado por fin con la gloria del mensaje. Las profecías de primeros escritos estaban en proceso de cumplimiento. De haberte encontrado en su lugar, sin duda, te habrías alegrado tal como ella lo hizo. Al mismo tiempo, el Senado y el Congreso de Estados Unidos estaban enfervorizados, clamando por una ley dominical. Nunca hemos sentido la crisis tan cercana como en aquella ocasión. Los mismos mensajeros que trajeron el comienzo de la lluvia tardía resultaron providencialmente implicados en el papel de defender el principio constitucional americano en la libertad religiosa. Jones fue a Washington e impresionó al Senado con su denodada defensa por la lealtad a la Constitución y a pesar de su aparente inferioridad derrotó el proyecto de ley dominical. Waggoner escribió y publicó artículos al efecto. Si el pueblo americano conociera esta parte de su historia, erigiría una estatua a Jones y a Waggoner. Se ha disfrutado en Estados Unidos más de un siglo de libertad religiosa, en gran parte fruto de la labor de ellos, en una época en la que el gobierno estaba a punto de repudiar la primera enmienda, como hoy en día lo está. ¿Y dónde están los Jones y Waggoner de hoy? ¿Qué pastor podríamos decir que es Jones y Waggoner? ¿Quién? ¿O quién de nosotros? El mensaje de 1888 hace brillar con nueva luz virtualmente cualquier página de la Biblia. La cercanía del Salvador es lo que necesita sentir el alcohólico, el drogadicto, todo pecador. Cristo tomó sobre su naturaleza impecable. Cristo tiene una naturaleza impecable, aunque es sin pecado, pero sobre sí puso ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa y caída, a fin de que pudiera saber cómo socorrernos cuando somos tentados. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Esto es parte de lo que se rechazó en 1888 y esto es parte de lo que se predicó en 1888, que fue rechazado. Que Cristo vino en naturaleza caída. Los adventistas hoy en día creen que Cristo, y lo defienden, incluso gente que está en el sostén propio, que Cristo vino en naturaleza impecable. Eso es ser católico. Ya se lo voy a explicar. Hebreos 4:15. Podemos ser tentados igualmente, pero no tenemos por qué ceder al pecado. Si Cristo vino en naturaleza impecable, Cristo no puede ser nuestro ejemplo. Y si Cristo no pecó, era porque era Dios y estaba en una naturaleza impecable. Ahora, si Cristo vino en la naturaleza caída como la tuya y la mía, nosotros tenemos oportunidad de ¿qué? De vencer el pecado, porque tendríamos que hacer como Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Cristo? Manteniéndose día a día
conectado con el Padre, orando, cantando, predicando el mensaje, ayudando a los pobres y trabajando todo el día para la obra de Cristo, para la obra del Evangelio. Ahora, si nosotros estamos dedicados a ser profesionales, a ser arquitectos, a ser médicos y a hacer cualquier otra cosa menos de evangelizar, entonces vamos a caer en pecado, hermanos. Porque no estamos siguiendo el método de Cristo. Ese es el método de Cristo. La Iglesia Católica Romana se opone a cada uno de los aspectos del preciosísimo mensaje y posee una falsificación para cada verdad. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854, sostiene que la Virgen María, al ser concebida, quedó exenta de recibir genéticamente la naturaleza humana caída de Adán. De esa forma, transmitió a su hijo una naturaleza impecable. Toda carne humana es pecaminosa por naturaleza, por lo tanto, su concepción, acuérdense que los católicos creen en el pecado original, o sea que tú siendo niño naces pecador. Y utilizan el versículo de Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Pero la madre lo concibió, pues la madre es la que estaba en pecado cuando concibe al hijo. El hijo no tiene pecado, porque pecado es infracción de la ley y saber lo bueno y no hacerlo. Por lo tanto, un niño no sabe hacer lo bueno y tampoco sabe lo que es la ley, que es santa, justa y buena, ¿se entiende? Por lo tanto, un niño no puede ser pecador. Por eso los católicos, ¿qué hacen? Bautizan a niños, porque si es que se muere el niño, se bautiza para que no se pierda. Nuevamente la creencia de que el bautismo te salva. Y el bautismo no te salva. El bautismo lo que hace es meramente un rito en el cual tú demuestras que tú has muerto al yo y naces al espíritu, mueres a la carne y naces al espíritu. Y a través del bautismo simbólicamente se limpia y se borra tus pecados. Pero es un símbolo, porque lo que realmente limpia tu pecado y quien realmente te salva es Cristo. Si a ti te salvara tu bautismo, estarías siendo salvo por obra, porque eres tú el que se bautiza. ¿Se entiende? Dice aquí, toda carne humana es pecaminosa por naturaleza. Estamos hablando del concepto católico. Por lo tanto, su concepción sobre Cristo afirma que Él tomó solamente la naturaleza impecable, no caída, que poseía Adán antes de pecar. Esto hace pertinente la advertencia del apóstol: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué carne? Carne de pecado, según Romanos 8.3, que vamos a ver. Primera de Juan capítulo 4, verso 3. No has de esperar a dejar de pecar antes de poder acudir a Jesús. Ven tal como eres. Él te está atrayendo sin pecar. Él te está atrayendo sin cesar. Respóndele. Su oficio consiste en aceptar pecadores y salvarlos del pecado. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateos 1:21. Por lo tanto, si nosotros estamos en pecado, ¿estamos salvos o estamos perdidos? Según el texto bíblico, estamos perdidos. La única manera de ser salvos es por la gracia de Cristo, que nos perdona de pecado, que nos da su gracia, que nos da su espíritu, que nos da su carácter, que nos da su mente, la cual ahora nos dirige a su voluntad, y de día en día estamos siendo perfeccionados, santificados en obediencia a todos sus mandamientos, apartándonos de pecado. Ese es el verdadero evangelio que rechazó desde 1888 hasta el día de hoy la Corporación Adventista, por lo cual ha caído o está por caer. Así, nuestro Salvador condenó al pecado en la carne, de la humanidad caída. Romanos 8.3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como vino Cristo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué naturaleza vino Cristo? En naturaleza caída. Y eso lo dice el Deseado a la Gente y un montón de otros libros de la hermana White, que lo dice abiertamente. Jesús tomó la naturaleza caída de Adán. Hebreos capítulo 2, versículo 16, si mal no me equivoco. 16 creo que es, o 6 o 16. Dice que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Continuemos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos con... Voy a leer de nuevo Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que ha hecho del pecado algo inexcusable.
totalmente innecesario a la luz de su ministerio, es imposible tener verdadera fe en Cristo y continuar en el pecado. No podemos excusarlo diciendo al fin y al cabo soy humano o el diablo me hizo pecar. A la luz de la cruz, el diablo no puede forzar a nadie a pecar. Ser verdaderamente humano es tener un carácter semejante al de Cristo, ya que Él fue plenamente humano, tanto como divino. La aceptación de ese mensaje por parte de la Iglesia, incluyendo a sus dirigentes, significa preparación para la traslación. En consecuencia, el elemento requerido para que el pueblo de Dios se prepare para el retorno de Cristo es la fe genuina. Pero eso es precisamente de lo que la Iglesia carece, fe genuina. La Iglesia se ve a sí misma como aquel que está rico y enriquecido, cuando de hecho a la raíz de su pecado, especialmente desde 1888, ha sido la más patética incredulidad. La justicia es por la fe. Es imposible tener fe y no demostrarla en la vida, puesto que la fe siempre obra por el amor, santificación. Nuestros fracasos morales y espirituales son el fruto de mantener vivo el pecado de Israel, del Israel antiguo, la incredulidad. Ese fue el pecado del Israel antiguo, y de eso habla el libro de Hebreos capítulo 4 y capítulo 5, que escucharon, los que salieron de Egipto escucharon el Evangelio, pero no lo oyeron con fe, sino con incredulidad. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Y eso es lo que ocurre con la Iglesia Adventista de 1888, y por eso Cristo no ha venido y no va a venir hasta que tú y yo nos santifiquemos y prediquemos este mensaje como corresponde, como Dios manda, y no como a ti y a mí se nos ocurre. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia ciencia. La ciencia tiene que ver con la Biblia, como lo dice en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Anda Daniel y sea las palabras de este libro, y muchos andarán de allá para acá y la ciencia aumentará. Está hablando de que lo que iba a aumentar cuando se entendiera el libro de Daniel es la ciencia de la Biblia, el conocimiento bíblico. Entonces, aquí ella dice que se apartan de la fe, se apartan de la doctrina, van hacia las doctrinas de demonios, y estos que van a las doctrinas de demonios les presentan evangelio a la gente. Pero es un falso evangelio, es una falsa ciencia. Y ella dice que no es la ciencia de la salvación, no es el evangelio de la salvación el que predica Bullón o el que predica Restrepo, sino que es catolicismo o pentecostalismo disfrazado de adventismo. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Hoy te dicen en la corporación adventista que tú no puedes ser santo y que no puedes dejar de pecar sino hasta que Cristo venga y te cambie, o sea que te obliga a dejar de pecar. Todo eso vino de Babilonia. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Review and Herald, 25 de mayo de 1905, El otro poder, página 29, párrafo 1. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero, segundo y el tercer ángel. Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, ponerlo por obra, pues es esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Carta 97, 1902, El otro poder, página 30, párrafo 1. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Bueno, cuando tú dices estas cosas, los adventistas dicen, ay hermano, de retener lo bueno y desechar lo malo. No, ahí está diciendo que no aceptemos nada que venga a contrariar lo que Dios reveló a través de los profetas y a través de los pioneros y del linaje de White y de los apóstoles. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. ¿O no, David Gate?
tenemos mucha gente que se está levantando, Gambetta, David Gate, Restrepo, Bullón, para contradecir las verdades que se nos dio en el origen de nuestra experiencia como adventistas entre 1844 y 1888. Hoy en día existe un adventismo evangélico en que cada persona interpreta las profecías, interpreta la Biblia a regalada gana o conforme al predicador o pastor que siguen. Pero nadie conoce lo que Dios nos dio como pueblo en 1844. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan, el apóstol, hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Pero hay muchos adventistas, incluso de sostén propio, médicos misioneros y predicadores de la verdad presente, que están enseñando que los pioneros se equivocaron y que el linaje de White se equivocó. Cuando ella está diciendo como profeta de Dios que ha sido el Espíritu Santo el que dio estas verdades. Esa gente está luchando contra Dios, contra el Espíritu Santo y contra nuestra iglesia. Ellos son los que destruyen y desprestigian la iglesia. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Preach the Words, palabras del predicador, número 5, 1905, El otro poder, página 32, párrafo 2. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido a la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. En la otra cita que vimos serían considerados como peligrosos. Entonces dicen que los pioneros y la hermana White se equivocaron, o sea, predicaron el error. Ahí estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Estamos leyendo una profecía que hoy se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Se establecería una nueva organización. Ahí está. La Corporación Adventista es esa nueva organización. Se escribiría el libro de una nueva orientación, La Esperanza y todos esos libros que hoy se están repartiendo en desmedro del conflicto de los siglos o el camino a Cristo. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, la teología. Por eso andan todos los adventistas escribiéndose teólogos y colocando las trompetas en donde quieren. O sea, unos los tiran para el futuro, otros para allá, otros para acá. Y cada uno anda ahora con su doctrina y con su teoría. El otro día a mí me habló una hermana que quería que yo le escuchara sus interpretaciones privadas. Entonces ella decía que la marca a la vista tenía que ver con el microchip. Esa gente no es adventista, esos son pentecostales. Pero quieren ser escuchados, porque yo retenga lo bueno y desecho lo malo. No, dice la hermana White que yo no debo aceptar algo que venga a contradecir lo que Dios dio a nuestros pioneros y a la hermana White en 1844 a 1888. Dice, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los filósofos, ¿no es cierto? Hoy en día pululan muchos filósofos dentro del adventismo. Sobre todo uno de aquí de Chile, que se hace llamar Clamorista Internacional o Clamor Final, que en realidad se cree filósofo, que cuando se le pregunta por los pioneros dice que los pioneros se equivocaron o que no eran inspirados y que no había que leerlos. Pero sí hay que escucharlo a él y sus teorías nuevas que trae y sus nuevas doctrinas y sus interpretaciones privadas de profecías. Hermanos, tengan cuidado.
Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. O sea, esta gente o esta falsa iglesia estaría centrada ¿dónde? En las ciudades y no en el campo, donde deberíamos estar con nuestros puestos de avanzada. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios, o sea, de los teólogos y del pastor. Yo no me voy a ir al campo hasta que Ted Wilson me lo diga. Yo no voy a predicar el mensaje de los tres ángeles hasta que Ted Wilson me lo diga. Hermanos, Dios nos está ordenando irnos al campo y Dios nos está ordenando predicar el mensaje de los tres ángeles. No tenemos que, ¿qué? Dejar de lado a Dios para ir detrás del poder humano. Porque ¿saben lo que se viene a la corporación adventista y a todo ese adventismo apóstata? Vean lo que viene ahora. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Qué estructura? La conferencia general. ¿Cuál es el futuro de la conferencia general? Ser destruida por la tormenta o las plagas que se avecinan. Si tú quieres seguir sentado allí, tú tienes la libertad para hacerlo. Pero yo tengo el deber de predicarte el mensaje de Apocalipsis 18 que ha comenzado a ser predicado desde 1888. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Mensajes selectos, tomo 1, página 239, párrafo 1 y párrafo 2. La verdad nada pierde por ser reexaminada detalladamente, sea una doctrina teológica o una afirmación vital de la historia eclesiástica. Ellen White indica que eso tiene que aferrarse. Ninguna verdadera doctrina perderá algo por rigurosa investigación. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y no nos conviene aceptar todo lo que se nos reivindica ser verdad sin un detenido examen. Ni podemos darnos el lujo de rechazar algo que produzca los frutos del Espíritu de Dios, sino que debemos ser susceptibles a la instrucción, mansos y humildes de corazón. El Señor determina que nuestras opiniones sean puestas a prueba. Review and Herald, 20 de diciembre de 1892. Si nosotros mismos no sometemos a prueba nuestras opiniones concernientes a doctrinas e interpretaciones históricas, mentes perspicaces entre nuestros oponentes finalmente harán el servicio por nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestras falsas doctrinas, si no nos metemos a estudiar lo que Dios reveló a los pioneros de Ellen G. White y nos metemos en el historicismo, hermanos, Dios va a levantar a los pentecostales, a los católicos, y van a tomar tu corona y la mía, y vamos a ser desechados como lo fue el pueblo judío en el año 70. Así de simple. Si nosotros mismos no sometemos a prueba nuestras opiniones concernientes a doctrinas e interpretaciones históricas, mentes perspicaces entre nuestros oponentes finalmente harán el servicio por nosotros. Si Dios ha hablado por mí intermedio, llegará el tiempo en que seremos llevados ante los consejos y ante millares a causa de su nombre, y cada uno de nosotros tendrá que dar las razones de su fe. Entonces llegará la más severa crítica sobre cada posición que ha sido asumida por la verdad. Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Arrepentimiento y el día de la expiación. La purificación del santuario nunca puede completarse hasta que el incidente histórico de 1888 se vuelva plenamente entendido y el problema espiritual subyacente sea resuelto. Ese segmento particular de nuestra historia es especialmente significativo. Eso está implícito en una declaración escrita por Ellen White al presidente de la Asociación General
O.A. Olsen, 4 años después de la Asamblea de Minneapolis, o sea, en 1892. La asamblea fue en 1888 y esto se lo envía en 1892, 4 años después. El pecado cometido en lo que tuvo lugar en Minneapolis permanece en los libros de registro del cielo, señalados contra los nombres de aquellos que resistieron la luz. Todos estos hombres que están resistiendo la luz y el mensaje de los 3 ángeles, de la conferencia general y aún de sostén propio, sus nombres están escritos en los libros como desleales a Dios. Lo que les espera es cosa terrible. El pecado, está hablando que es un pecado rechazar la luz del cielo. Y si estamos rechazando el mensaje de los 3 ángeles y todo lo que Dios nos reveló, incluso la salida al campo e incluso la obra médico-misionera que nadie está haciendo, hermanos, estamos en pecado y en apostasía. Y lo único que nos espera es la ira de Dios y la destrucción de nuestra asociación, de nuestra estructura, como decía la cita que antes les leía. El pecado cometido en lo que tuvo lugar en Minneapolis permanece en los libros de registro del cielo, señalados contra los nombres de aquellos que resistieron la luz, y permanecerá en los registros hasta que se haga una plena confesión y los transgresores se presenten en total humildad ante Dios. Carta 19, el 1 de septiembre de 1892. Deberíamos ser el último pueblo sobre la tierra en abrigar en el grado más ínfimo el espíritu de persecución contra aquellos que están llevando el mensaje de Dios al mundo. Pero hoy la Iglesia Adventista y muchos adventistas, aún de sostén propio, se levantan contra aquellos que están llevando este mensaje. Ese es el más terrible aspecto de la falta de espíritu cristiano que ya se haya manifestado entre nosotros desde la reunión de Minneapolis. Algún tiempo será visto en su verdadero carácter con todo el peso de los ayes que de ella resultó. Ahí dice GCB 1893, página 184, énfasis adicionado. Un expresidente de la Asociación General, también reconocido, que también reconoció que esta cuestión de 1888 debe permanecer en una continua prueba entre nosotros hasta que finalmente venzamos de hecho. Y ahora lo va a decir el hermano Olsen. Algunos pueden sentirse amedrentados ante la idea de que Minneapolis sea citado en estas reuniones 1893. Sé que algunos se sintieron ofendidos y amedrentados ante cualquier alusión a aquella asamblea y a esa situación. Cada vez que nosotros hablamos de la apostasía o que hemos rechazado el mensaje, ¿qué ocurre? Se vuelven violentos, se encolerizan. No es algo nuevo. Ya estaba ocurriendo ¿cuándo? En 1892, 1893. Por eso el hermano Olsen lo está advirtiendo. Y era presidente de la conferencia general. Algunos pueden sentirse amedrentados ante la idea de que Minneapolis sea citado en estas reuniones, 1893. Sé que algunos se sintieron ofendidos y amedrentados ante cualquier alusión a aquella asamblea y a esta situación, pero tengamos en mente que la razón por la cual alguien deba sentirse así es en un espíritu insumiso de su parte, un rebelde. Tal luego nos sometamos completamente y humillemos nuestro corazón ante Dios, la dificultad se eliminará completamente. La misma idea de que alguien se amedrente revela inmediatamente la simiente de la rebelión en el corazón. Si estos hermanos se enojan porque se reprende la apostasía de la corporación, es porque realmente son unos rebeldes y no están obedeciendo a Dios y son parte de la apostasía, o sea, también son apóstatas. Si fallamos en una ocasión, el Señor nos lanzará al piso nuevamente, y si nosotros fallamos por segunda vez, Él nuevamente nos arrojará abajo. Y si fallamos una tercera vez, el Señor nos pondrá por tierra una vez más. En lugar de sentirnos incomodados con la idea de que el Señor nos está arrojando al mismo piso, seámosle gratos y alabémosle incesantemente, pues esa es la misericordia y compasión de Dios. Cualquier otra cosa fuera de eso es nuestra ruina y destrucción. O.A. Olsen, 1800, página 188 ibid.
Hoy puede haber algunos que también se sienten ofendidos y amedrentados de que se proceda una tal investigación de nuestra historia. Porque ¿por qué prestar tanta atención a, a un pasado trágico? ¿Por qué no olvidarlo y dejarlo ir adelante de donde ahora estamos? Hermanos, la advertencia está hecha. Debemos arrepentirnos de ser parte de esta apostasía omega que comenzó en 1888 con la apostasía alfa. Lo que entiendo sobre la apostasía alfa y la apostasía omega es que es la misma apostasía. En 1888, cuando comienza la apostasía alfa, es el comienzo, como la A, y la apostasía omega en el alfabeto griego sería como la Z. Por lo tanto, está hablando que nosotros hemos comenzado a la última apostasía, hemos entrado al final de la estructura, al final de Battle Creek. Estamos en el tiempo en que la conferencia general caerá y será destruida totalmente. Y solamente unos pocos, como los discípulos, 12 y los 70, serán llenos del Espíritu Santo, se unirán al remanente que viene de Babilonia y proclamarán el mensaje final, mientras que la conferencia general caerá junto con Babilonia, junto con la madre y con las hijas, porque con ellas ahora se revuelca. Que tengan un feliz sábado. Espero que hayan comprendido este mensaje. Cualquier tipo de incógnita, cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer por medio del Facebook o en su defecto, por WhatsApp. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo nos convenza a todos de este pecado que hemos cometido al apartarnos de los pilares del mensaje y de no llevar esta advertencia aún en medio de nuestro pueblo adventista que está sumido en la apostasía, en la rebelión y en la pronta destrucción. Luchemos para que eso no ocurra. Luchemos para que eso no ocurra. Si es que realmente amamos a la iglesia adventista, tenemos que amonestarla, advertirla. Y si esa gente se enoja, ya sabemos que es porque no tienen una vida espiritual, sino que están sumidas en la carne, en el pecado y en la apostasía. Que el Señor les bendiga y les pido por favor que me acompañen a una oración para despedirnos. Padre nuestro que está en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. En este santo sábado nos es un agrado poder referirnos a usted, la alteza del universo, para que podamos, Señor majestuoso, honrarte, glorificarte y bendecirte. Agradecerte por este estudio y agradecerte por la compañía de nuestros hermanos. Bendícenos y permítenos guardar este santo sábado en santidad junto a ti y junto a los tuyos. En el nombre de Jesús, lleno de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y el poder eternamente y para siempre, nuestro Dios, en Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Maranata, Cristo